Ya puedes, Begoña. Vale, pues bueno, pues bienvenidos a todos a la charla que imparte TOC Zaragoza con la colaboración de la doctora Luisa Lázaro sobre el trastorno obsesivo compulsivo en niños y adolescentes. Para quien no conozca a Luisa, es jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil Juvenil del Hospital Clínic de Barcelona. Luego, aparte de doctora, es investigadora principal de numerosos proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, y su labor de investigación está centrada en el trastorno obsesivo-compulsivo y en la anorexia. También en la farmacogenética de diversos fármacos y su seguridad en la población infantil. Una parte de numerosas ponencias, tanto nacionales como internacionales, capítulos de diversos libros, y actualmente es presidenta de la Comisión Científica y Vocal de la Junta de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Así que muchas gracias, doctora, por estar aquí, y cuando quiera puede comenzar. Muy bien, muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un gusto estar aquí, sobre todo pues, hablando del tema al que me vengo dedicando desde hace aproximadamente unos 20 años, ¿no? Tanto como muy bien has comentado en la presentación, tanto a nivel asistencial como a nivel de investigación y también a nivel docente en mis clases de la facultad. Voy a hablar sobre el trastorno obsesivo-compulsivo centrado en la infancia y la adolescencia. Pero antes de comenzar, bueno, sobre todo el comentar el índice, voy a hablar un poquito del concepto, de algunos aspectos clínicos del TOC, cómo lo diagnosticamos, cómo evoluciona, cuáles son las causas de este trastorno, qué diferencias hay entre el TOC infantil y el TOC de inicio en la edad adulta, y luego ya me centraré más en el abordaje terapéutico y en cómo ha de actuar la familia, haciendo alguna recomendación y alguna conclusión final. Como todos vosotros sabéis, el trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno que consta de dos síntomas, las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones no son otra cosa que una serie de pensamientos que también pueden ser impulsos que podemos tener, que nos vienen a la cabeza, o imágenes que son reiterativas, recurrentes, que no nos las podemos quitar, que aparecen en nuestra mente de una forma intrusa, no queremos tenerlas, pero nos aparecen y en la mayoría de las ocasiones causan una gran ansiedad y un gran malestar. Las compulsiones serían comportamientos, serían conductas, por ejemplo, un lavado de manos o comprobar ciertas cosas, pero también pueden ser una serie de actos mentales que hacemos y que no se notan que los estamos haciendo, ¿no? Como por ejemplo rezar o contar en silencio o repetir algunas palabras, ¿no? Pero estas compulsiones también, como los pensamientos, como las obsesiones, son repetitivas y las realiza la persona que tiene este trastorno para intentar neutralizar esa obsesión que está teniendo, ese pensamiento que está teniendo. El ciclo del TOC iría entonces de esta forma. La persona tiene las obsesiones, estas obsesiones le crean una elevada ansiedad y la ansiedad va a provocar que esa persona haga las conductas, las compulsiones. Estas compulsiones de entrada van a generar alivio, pero este alivio va a ser muy pasajero, va a ser muy transitorio, va a durar poco porque enseguida va a volver a aparecer la obsesión y volvemos a empezar con el mismo ciclo. Cuanto más frecuentes son estas obsesiones y estas compulsiones o más duran, van a producir una elevada interferencia en la vida del sujeto. Es decir, a ver, las personas podemos tener alguna obsesión o alguna compulsión y no por ello tenemos que ser diagnosticados de trastorno obsesivo-compulsivo. Pero cuando este ciclo es continuo y produce mucha limitación en la vida diaria, en la vida social, en la vida familiar o en los niños, en su vida académica o laboral en los adultos, es cuando vamos a poder diagnosticar este trastorno obsesivo-compulsivo.
Para poder diagnosticarlo, se tienen que cumplir estos criterios, que serían los criterios diagnósticos por los que nos guiamos los profesionales de la salud mental. Serían que estas obsesiones y estas compulsiones, pues en la mayoría de los casos causan ansiedad y malestar, y que al menos hay que tenerlas como mínimo 1 hora al día, creando lo que os decía, esta interferencia y esta disfunción en cualquier ámbito de la vida. No se atribuirían a ninguna otra enfermedad, y además lo que podemos decir una vez que tengamos ese trastorno ya diagnosticado es si el paciente, podemos especificar si ese paciente tiene una elevada conciencia de enfermedad o una moderada conciencia de enfermedad, o si se relaciona con tics motores, porque como veremos, la existencia de tics motores en el presente o en el pasado es muy frecuente en los trastornos en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. 4 datos a nivel epidemiológico. ¿Cómo de frecuente es esta enfermedad o este trastorno? Pues la verdad es que es bastante frecuente, entre un 2 y un 3% de la población tiene trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y cuándo aparece? Pues tiene una distribución, lo que decimos, bimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un gran grupo de pacientes que este trastorno comienza a aproximadamente los 10-11 años de edad, en este pico prepuberal que decimos, y fundamentalmente en niños, es más frecuente en niños que aparezca a esta edad. Y luego hay otro pico que sería al inicio de la edad adulta, hacia los 20-25 años. ¿Vale? Entonces, normalmente este trastorno, ya digo, aparece a estas edades y podemos decir que más del 50% de los pacientes que tienen TOC ya habían empezado sus síntomas, y muchas veces se podría decir que su trastorno, porque era ya un trastorno completo y bien definido, independientemente de que hubieran ido a un profesional o no, antes de los 18 años. ¿Vale? O sea que el inicio, en un gran porcentaje de los casos, más de la mitad, comienza antes de los 18 años. Y además también más de un 50% de los pacientes con TOC tienen otra patología añadida. En niños es un tipo de patología y en adultos será otra más frecuente, ¿no? Pero menos de la mitad de pacientes con TOC tienen un TOC puro. Ya digo, una gran parte tienen otro trastorno añadido. Si pasamos a aspectos clínicos, yo creo que lo primero es comentar o valorar qué es un TOC y qué no es un TOC, porque a veces ya sabemos que en el día a día a veces decimos pues tengo un TOC o soy una persona con TOC o tengo una depresión o estoy deprimido, pero eso no quiere decir que se tengan los diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, un TOC sería si un niño de 15 años de edad, por ejemplo, pues tarda en sentarse a la mesa cuando es llamado para comer o para cenar, porque está lavándose las manos y no puede dejar de lavarse las manos. Y las tiene que lavar un número de veces muy, muy elevado. Es decir, esas 2 horas que está en el lavabo lavándose las manos ya interfiere notablemente en su día a día, con lo cual eso sí que sería un TOC. Pero, por ejemplo, un niño o una niña también de la misma edad, en la que también tarda mucho en acudir cuando le llaman los padres, pero es porque está en el baño, pues acicalándose, retocándose la cara, los granos, haciendo conductas que pueden ser de favorecimiento de su imagen corporal, eso no sería un TOC. O, por ejemplo, un niño que comprueba una y otra vez si las puertas están cerradas y entonces las tiene que abrir y cerrar para quedarse tranquilo de que esa puerta está cerrada, eso sí que sería un TOC. Pero otro niño que comprueba al salir de casa si se ha cerrado la casa y tiene que volver a comprobarlo, si lo comprueba una vez, eso no sería un TOC, sí que sería una comprobación, sería un síntoma, pero eso no daría lugar a un trastorno. Si pensáis en vosotros mismos,
cuántas veces, bueno, pues la mayoría de personas comprueban si han apagado el gas antes de acostarse y tienen que ir a mirarlo, o si han cerrado la puerta del coche, o si han dejado un determinado objeto en un sitio. Si hacemos esto y es una, 2 veces, pero nos ocupa muy poco tiempo, eso no sería un TOC. O, por ejemplo, un TOC que hace una serie de comportamientos repetitivos, por ejemplo, aquí he puesto desvestirse, pero podría ser cualquier otro comportamiento repetido para evitar que le venga un pensamiento, y este pensamiento podría ser pues para que no le pase nada a alguien de mi familia. Eso sí que sería un TOC. Pero un niño, un adolescente que se cambia muchas veces de ropa porque bueno, pues no acaba de encontrarse lo suficientemente favorecido en ese momento, pues eso no sería un TOC. Y finalmente, pues también a nivel de simetría podemos decir que un menor de edad que tenga todo muy bien alineado y que se enfade mucho si alguien le cambia ese orden de las cosas y que no pueda hacer sus actividades diarias porque alguien le ha cambiado sus objetos, eso sí que podría ser un TOC, pero una persona, un adolescente que le gusta ser muy ordenado y tener las cosas a su gusto, pues aunque sea muy ordenado, no sería un trastorno obsesivo compulsivo. Con todo esto quiero decir que todos estos comportamientos en una determinada medida o a una determinada edad no tendrían que hacer llevarnos a diagnosticar este trastorno. Vuelvo a repetir el mensaje del inicio, solamente se diagnosticará cuando crea una elevada interferencia y limitación en el día a día. En esa diapositiva quería comentar cómo algunos comportamientos se ritualizan a lo largo de las primeras edades de la vida y no por ello tendría que ser un paciente con TOC. Por ejemplo, en los primeros años de la vida los niños tienden a hacer rituales al acostarse. Por ejemplo, se van a dormir y tienen que volver a levantarse para que papá o mamá les dé un besito o les dé 2 o les digan buenas noches y se lo tienen que decir 2 veces. Esto así por sí solo no tendría que preocuparnos. Los rituales al acostarse del TOC ya son muy largos, muy incapacitantes y a veces duran horas. O sea que serían cosas diferentes. O comprobaciones o contar números de la suerte. Pues a veces esto es normal en los primeros años de la vida, ¿no? A veces son juegos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen como rituales de tocar, yo te toco a ti, te doy una palmada o salto una baldosa y salto las baldosas en blanco o en negro. Esos son juegos de los primeros años de la vida, pero no tendrían por qué ser síntomas obsesivo-compulsivos, que solamente lo serían si todos estos rituales de contar, de orden, de tocar o de coleccionar, pues se convierten en incapacitantes. Los niños ya en edad escolar o ya en la adolescencia, pues tienden a coleccionar muchas cosas y esto no tendría por qué ser sintomatología TOC. El bañarse o lavarse de una determinada forma es un ritual muy frecuente, frecuente en niños pequeñitos, pero ya digo que esto por sí solo no tendría que ser más importante. ¿Cuáles serían los síntomas del TOC? Pues los síntomas del TOC, como muchos de vosotros ya sabréis, tienden a agruparse por temáticas y tienden a agruparse también las temáticas de las obsesiones y las compulsiones. Entonces podemos definir las obsesiones en varios grupos. Un grupo serían las obsesiones de contaminación y limpieza, que bueno, no es otra cosa que estar excesivamente preocupado por la suciedad, por los gérmenes, porque nos podamos contagiar de algunas enfermedades, porque creamos que en el medio ambiente hay determinadas partículas que nos pueden hacer daño en nuestra salud, o porque creamos que si tocamos algún agente de limpieza, pues nos puede quemar o nos puede provocar también alguna molestia en la piel. Todo esto serían temas de contaminación y limpieza. Otros temas serían los temas somáticos, ¿no? Preocupaciones por alguna parte de nuestro cuerpo, por nuestro aspecto.
Temática religiosa también es frecuente, quizá hace años o hace décadas era más frecuente que ahora, pero también sigue existiendo, y es el temor a ofender a figuras religiosas, o temor o que nos asalten algún tipo de pensamientos que podamos considerar pues, pensamientos blasfemos o sacrílegos o que bueno, pues nos angustian mucho por tener ese tipo de pensamientos que está muy claro que son irracionales y que la persona sabe que no tendría que tener. Otros temas son los temas metafísicos. En adolescentes también son muy frecuentes, ¿no? Todos estos pensamientos o estas cavilaciones referentes a la vida, ¿no? A de dónde venimos y a dónde vamos y qué pasará de nosotros y a lo largo del tiempo. En fin, todo esto que cualquier persona se lo ha planteado en un momento dado, se pueden convertir en pensamientos muy reiterativos y muy agobiantes, y entonces podrían formar parte de las obsesiones. O temas morales, ¿no? Estar muy preocupados por si lo que hacemos está bien o está mal, tener excesivos sentimientos de culpabilidad por lo que nos hemos podido equivocar al actuar, etcétera. Temas agresivos, estos son muy frecuentes en niños y adolescentes, ¿no? Es el temor a poder hacer daño a otra persona, o daño a uno mismo, ¿no? Pero sobre todo es que las personas que tienen más cerca, el papá o la mamá, pues se les pueda causar algún daño por algún pensamiento o alguna conducta que ellos puedan tener, ¿eh? Entonces esto, la verdad es que les crea mucha angustia. O también temas sexuales, ¿no? O que a veces más que pensamientos son imágenes que saben que son prohibidas o que no se deberían de tener, pero que aparecen en la mente del adolescente sin que las quisiera tener. O también dudas sobre una posible homosexualidad, aun sabiendo que no son homosexuales, pero tienen ese pensamiento de ¿y si fuera homosexual? Y eso les puede angustiar bastante. O pensamientos supersticiosos, o también los temas que decimos más de completud, ¿no? Bueno, pues siempre estar insatisfecho por todo lo que él va haciendo, sentirse incompleto y a veces tener que repetir mucho las actividades que hace. Todas estas obsesiones se van ligadas a las compulsiones, ¿no? La que es más fácil de entender es la obsesión de contaminación y limpieza, pues a que da lugar pues a compulsiones, a conductas de lavado de manos o de cuerpo, ¿no? A veces se realizan pues, un lavado de manos muy frecuentemente, 10, 20, 30 veces, varias veces al día y de una forma determinada. Uno se puede lavar las manos en medio minuto, pero también se las puede lavar en cada lavado en 5 minutos, ¿no? Enjabonándose, aclarándose, es decir, de una forma ritualizada. Y esto puede pasar con el lavado de manos o con las duchas, ¿no? Pudiendo realizarse duchas que pueden llegar a los 20 o 30 minutos o incluso más largas. También las compulsiones de limpieza sería el querer estar siempre con esa sensación de estar limpio, lo que les provocaría el cambiarse continuamente de ropa, la ropa interior o la ropa externa o el calzado, etcétera. Otro tipo de compulsiones son las compulsiones de revisión y de comprobación, ¿no? Pues lo que decía al inicio, el comprobar pues los cierres de las puertas, comprobar que no ha pasado nada malo, revisar que no se han cometido errores en los deberes escolares, etcétera. O compulsiones de repetición, que las compulsiones de repetición puede ser cualquier actividad del día a día, repetirlo continuamente, pues si es escribir, borrar, escribir, volver a borrar, o levantarse, sentarse, etcétera. Compulsiones de contar, si esto se hace en silencio, serían lo que decían las compulsiones mentales o los actos mentales. Compulsiones de ordenar o de colocar las cosas, siempre siguiendo pues una simetría determinada, una alineación determinada, pues en paralelo los objetos, en perpendicular, etcétera, según la regla que ese niño, ese adolescente le dicta su mente.
compulsiones de coleccionar, suelen ser objetos totalmente inútiles, o también comportamientos supersticiosos, que estos también son frecuentes en población general, ¿eh? Son conductas determinadas para que no ocurra nada malo. Todas estas obsesiones y estas compulsiones se agrupan en 4 grandes tipos, ¿eh? Y de estos 4 nos vamos a quedar fundamentalmente con 3 en el trastorno obsesivo compulsivo. Los pacientes que tienen obsesiones de daño o pensamientos sexuales, religiosos, van a ir muy ligados estos pensamientos con compulsiones de comprobación. Por eso decimos que es un tipo que se denomina evitación del daño y comprobación. Otro grupo sería las obsesiones de orden y de simetría y las compulsiones de repetición, de alineación, orden, contaje, etc. Y el tercer gran grupo sería el que decíamos, obsesiones de contaminación y limpieza y las compulsiones de limpieza. También había un cuarto grupo, pero que si se da solamente en las obsesiones y compulsiones de acumulación, actualmente se considera como un trastorno aparte relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo. O sea que los 3 grandes grupos serían estos 3 primeros. Y si nos centramos en niños, vamos a ver qué diferencia, qué grupos de pacientes hay en la población infantojuvenil. Diríamos que hay 3 grandes grupos. Los pacientes que tienen un TOC esporádico, es decir, que no tienen ningún tipo de antecedentes y aparece ese trastorno, y ese trastorno no es otra cosa que lo que ya hemos comentado, pero luego habría 2 grandes grupos. Uno, el TOC relacionado con tics, sería este grupo. Otro sería el TOC familiar, es decir, hay antecedentes familiares, pero no hay tics, no se relaciona con tics. Y luego hay un grupo pequeñito que, bueno, se habló durante las últimas 2 décadas, se ha hablado que es un TOC que se denomina PANDAS por el acrónimo que quiere decir Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders asociado al estreptococo, que eso es un grupito de TOC que su inicio estaría en relación con una infección de una bacteria denominada Streptococo beta hemolítico. Es un grupo pequeñín, pero bueno, está ahí y aunque realmente es muy difícil el visualizar este subgrupo, pues lo he querido poner porque también está referido. Entonces vamos a comentar, muy brevemente, los aspectos más característicos del TOC relacionado con tics y del no relacionado con tics. Del TOC relacionado con tics, fundamentalmente se da en niños y hay una elevada agregabilidad familiar, es decir, hay heredabilidad familiar. Es muy fácil encontrar antecedentes de TOC en este tipo de TOC, es decir, antecedentes en familiares de primer grado, fundamentalmente. Y este TOC relacionado con tics se da aproximadamente entre un 10 y un 40% de todos los casos de TOC de inicio a esta edad. Y muchas veces también se observa que algún familiar de primer o segundo grado, pero muchas veces de primer grado, también tiene tics motores. Esto es muy fácil de ver en las entrevistas clínicas o cuando hacemos la exploración con estas familias. Y además, este tipo de TOC infantil se relaciona mucho con el tipo de obsesiones y compulsiones que decía, que son las denominadas de simetría y de orden. Muchas veces no tienen claro cuál es el pensamiento, tienen que hacer la compulsión de simetría y de orden, pero el pensamiento no les queda claro. A veces incluso es difícil poder diferenciarlo de lo que son los tics motores complejos, porque lo que refieren muchas veces es que tienen como una sensación interna, es esto que denominamos fenómenos sensoriales, tienen eso, una sensación que les pone en alerta. Y es en ese momento, en ese momento cuando aparecen las compulsiones, aparecen estos rituales de orden y simetría. Y a veces son compulsiones que tienen que realizar muy repetidamente hasta que tienen una sensación también de alivio y de que, bueno, ya está bien, lo que se denomina el just right, es
ya he hecho la compulsión bien, ya me puedo quedar tranquilo. Este sería el subtipo de niños con TOC que también tienen tics. Y luego hay un TOC no relacionado con tics, que también es muy frecuente ver que haya un familiar de primer grado con TOC. Y el tipo de TOC en estos niños es sobre todo el que decía de evitación del daño. Son pensamientos de pues, que no le pase nada malo a nadie de mi familia, que no ocurra nada y para que no ocurra, pues tienen que hacer conductas de comprobación. Además, también pueden tener compulsiones de limpieza y de contaminación y estos casos es más frecuente que tengan comorbilidad, sobre todo con trastornos de ansiedad. También hay que decir que en este grupo sí que se ven que una parte de estos pacientes evolucionan bien y remiten en la edad adulta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues fundamentalmente lo vamos a hacer preguntando, lo que se llama la anamnesis, es decir, en historia clínica, realizando la historia clínica con los papás y posteriormente con el menor de edad y preguntando estos síntomas. Es la forma más clara. No hay que pedir pruebas complementarias, es decir, no hay que hacerlas de forma obligatoria, no hay que pedir una resonancia, no hay que pedir una analítica, no hay que pedir nada. Si pedimos una analítica será por otra razón, o si pedimos una resonancia será porque a lo mejor tengamos otra sospecha por los síntomas que nos están comentando, pero si no necesitamos pruebas de neuroimagen para su diagnóstico. Y luego tenemos instrumentos de evaluación y el fundamental es el que denominamos el Facebook, que es la escala de síntomas obsesivo-compulsivos, y habría que pasarlo siempre. Es decir, si hay un niño con sospecha de este diagnóstico, lo que no puede ser es que vaya a los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, quien sea, y no se le pase este cuestionario, porque entonces sospecharemos que tampoco se va a hacer el tratamiento adecuado. Esta escala de síntomas, que no es otra cosa que poner todos los síntomas que hemos hablado al principio, pues uno detrás de otro y evaluar si lo tienen actualmente o si lo han tenido en el pasado. Y una vez que se tienen todos los síntomas obsesivos y todas las compulsiones, pues hay que darles un valor. ¿Qué es lo que se va valorando? Pues si esos síntomas que nos han comentado, cuánto tiempo ocupan en esos síntomas, en las obsesiones o en las compulsiones, cuánto les interfiere, cuánto les molesta, cuánto se resisten a esos síntomas para ver qué control tienen sobre esas obsesiones. Todos estos ítems se puntúan entre 0 y 4 y en función de la gravedad pues nos dará una puntuación más alta o más baja, pudiendo determinarse si el TOC es leve, moderado, grave o muy grave o extremo. Pero ya digo que siempre hay que pasar esta escala, este instrumento de evaluación. Otro tema importante es la existencia de comorbilidad. Este gráfico no es otra cosa que un estudio que realizamos en el servicio en el cual trabajo, valorando 100 menores de edad con TOC. Pues de esos 100, solamente 35, es decir, aproximadamente una tercera parte, solamente tenían un TOC. El resto tenían otros trastornos. Había algunos que tenían trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, lo que se llama el trastorno de Tourette o trastornos por tics, o el déficit de atención hiperactividad, es decir, podían tener estos diagnósticos, aunque mayoritariamente lo que había eran trastornos de ansiedad y a veces no solamente tenían un trastorno de ansiedad, sino dos, un trastorno de ansiedad generalizada, a veces fobia social, pero era lo más frecuente. Había algunos pacientes que tenían trastornos afectivos, fundamentalmente depresión, y luego ya en la adolescencia hay también pacientes que tienen añadido un trastorno de la conducta alimentaria, bien sea una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa. ¿Vale? O sea, aquí lo que tenemos que quedarnos con la idea es que un tercio
en principio no tienen otro trastorno, pero los 2/3 restantes tienen fundamentalmente estos trastornos. El más frecuente, trastornos de ansiedad, y que muchas veces no solamente tienen un trastorno más, sino incluso 2 trastornos añadidos. Por eso, a veces los pacientes con TOC, pues el tratamiento puede convertirse en un tratamiento difícil de realizar por la complejidad del paciente al tener varios diagnósticos. ¿Cómo evoluciona el TOC? Pues aquí he querido poneros un par de gráficas para que veáis un poquito cómo lo podemos definir. Puede haber un episodio y nunca más, esto es poco frecuente, pero podría existir, o podría ser lo que decimos episódico, es decir, que haya un episodio que en un momento dado pues ese paciente se ponga bien y no tenga sintomatología, y a lo mejor al cabo de unos años pues vuelve a hacer otro episodio. Pero entre los episodios hay una remisión completa. Pero también podría ser, y esto es más frecuente, que entre los episodios, entre esas fases de la enfermedad con sintomatología más grave, más agudizada, pues haya también sintomatología leve, es decir, que no hayan remitido completamente. Y luego habría otra forma de evolucionar, que sería la que decimos más cronificada. Este otro gráfico, que bueno, lo he puesto porque es muy gráfico, ¿no? Es de un autor que hizo un estudio sobre cómo evolucionan los pacientes. Entonces puede haber recuperaciones completas y recaídas, que es un poco lo que diríamos aquí. Puede haber también recuperaciones no completas y recaídas no completas, es decir, va habiendo síntomas que no llegan a ser graves, pero que se van manteniendo ahí. Podría haber también, lo que decíamos, una remisión completa o una remisión parcial, es decir, hay síntomas pero se mantienen ahí. Y luego estarían todos estos casos que son los casos más crónicos o refractarios al tratamiento. Con respecto a niños, ¿qué nos dice un estudio? Cuando nosotros hablamos de estudios de metaanálisis, lo que intentamos decir es que se han estudiado todos los estudios publicados hasta la fecha sobre evolución a largo plazo. Entonces, después de hacer los adecuados análisis estadísticos de esos estudios, lo que nos dicen es que después de estudiar a 1.389 menores de edad que se han seguido. La verdad es que el seguimiento es muy variado, como veis, entre 1 año y 16 años, lo que nos dicen es que un 62% de esos niños han remitido, y que lo que mejor predice esa tasa de remisión es que se haya empezado cuanto antes a tratar la enfermedad, es decir, que ese TOC haya durado lo menos posible. Y incido mucho en esto porque esto es lo más importante. Yo creo que de la charla de hoy es lo que me gustaría dejar ahí como muy, muy marcado. Es decir, cuando un niño o un adolescente empieza con síntomas y se le ven los síntomas, hay que tratarlo, hay que ayudarle. No se puede decir, bueno, ya se pasará, o tengamos una conducta expectante a ver qué pasa, o no demos demasiada importancia. No, porque el TOC difícilmente revierte espontáneamente. Entonces tenemos que intentar que el TOC dure lo menos posible, es decir, ese episodio o esa fase de síntomas ha de durar lo menos posible, porque si dura lo menos posible, eso favorecerá a que la evolución sea mejor. Porque pasa esto que comento aquí. Tenemos por una parte la edad de los primeros síntomas, que si hablamos de población en general, niños y adultos, pues a lo mejor esa edad de los primeros síntomas podrían ser los 16 años. Aquí ya me estoy refiriendo a niños y adultos. Si fueran solo niños, esta edad de los primeros síntomas sería mucho más temprana. Pero luego el trastorno empieza más tarde. Primero empiezan síntomas, poquito a poco, ¿no? Van apareciendo síntomas. Pero ya cuando decimos que ha empezado el trastorno, pues ya se tiene más edad, ¿no? Pero es que desde que empieza el trastorno hasta que se pide ayuda, pasa mucho tiempo, y desde que se pide ayuda hasta que se llega a un profesional verdaderamente formado en la terapia cognitivo-conductual, pues todavía pasa más tiempo. A veces en población adulta llegan a pasar, o sea, a transcurrir 10 años
desde que se inicia ese trastorno hasta que empiezan a realizar el primer tratamiento adecuado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuanto más tiempo sin tratar, pues la respuesta al tratamiento va a ser peor. De ahí la importancia de este tema. ¿Por qué ocurre este trastorno? Pues muy brevemente, ¿qué es lo que se cree que pasa? Bueno, pues se cree que hay una, digamos, vulnerabilidad genética. Es decir, a ver, todas las personas podemos tener vulnerabilidad a unos determinados síntomas, a un determinado trastorno, ¿no? Pero bueno, tenemos esa vulnerabilidad y no tiene por qué aparecer ese diagnóstico. ¿Cuándo suele aparecer? Cuando hay factores ambientales que provocan que algunos cambios a nivel genético o desencadenan espontáneamente esa enfermedad. Y factores ambientales pues pueden ser de muchos tipos, desde acontecimientos en toda la época perinatal, situaciones de estrés o lo que decíamos anteriormente, o una determinada infección, ¿no? Esto lo que provocaría es una afectación a nivel de la transmisión de las sustancias químicas cerebrales, de lo que denominamos neurotransmisores. Neurotransmisores hay diferentes, glutamato, serotonina. La serotonina sería aquí el neurotransmisor que más se afecta y provocaría digamos, una alteración en lo que se denomina la circuitería cerebral, ¿no? Las vías cerebrales que van del córtex, de la corteza cerebral, a zonas más internas, el estriado, el tálamo. Se produciría un circuito alterado que sería quien daría en última instancia los síntomas que ya hemos comentado. Es decir, habría unos factores genéticos, pero hay que decir que en este trastorno, como en la gran mayoría de trastornos mentales, no vamos a encontrar el gen del TOC o el gen de otras patologías, porque todas estas patologías son muy... es decir, hay muchos genes que están influyendo en esa patología. No es uno solo, sino que es un cúmulo de genes, ¿no? Que se llaman de SNPs, que están originando, ¿no? la patología. Pero además de esto, muchos de estos genes son los mismos en todos o similares en todos los trastornos, con lo cual, bueno, pues es muy difícil encontrar el gen, no lo buscamos así, ¿no? El gen de una determinada enfermedad. Estas alteraciones producirían, lo que decía, las alteraciones en la neurotransmisión, y lo que se cree que ocurre en el TOC es que en lo que llamamos la hendidura sináptica, no va a haber la necesaria serotonina o neurotransmisor cerebral, no lo va a haber en cantidad suficiente, o bien porque vuelve a la primera sináptica, a la primera neurona, y no acaba de haber la cantidad necesaria, ¿vale? A este nivel actuarían algunos fármacos que se prescriben para el trastorno obsesivo compulsivo, y lo que decía aquí es un poquito lo mismo, ¿no? Esta circuitería que está alterada. En resumen del TOC, ¿qué diferencias entre inicio temprano y la edad adulta? Pues el pico de inicio, como no podía ser de otra manera, el que es más frecuente en el género masculino que en el femenino, y en la edad adulta, bueno, viene a ser más o menos igual. Quizá ya en la edad adulta aparece un poquito más frecuente en mujeres, pero se igualaría. En niños los síntomas principales son de evitación del daño, y en adultos son quizá más frecuentes los de contaminación y son síntomas más estables a lo largo del tiempo. La comorbilidad es muy frecuente en menores, y además de trastornos de ansiedad y afectivos como en adultos, pues están todos estos trastornos, el déficit de atención con hiperactividad, el TICS, también trastornos del espectro autista, también puede haber comorbilidad. El papel de la familia se implica mucho más en los síntomas cuando el paciente es menor que cuando el paciente es adulto.
hay más heredabilidad, hay más antecedentes familiares de primer grado en población infantil que en población adulta. Es decir, hay más riesgo de que si tenemos un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo, si preguntamos a los familiares de primer grado, encontremos alguno de ellos afectado. Y como decíamos, en los niños también se pueden asociar a infecciones. Vamos al tratamiento. A ver, el tratamiento en niños y adolescentes fundamentalmente es psicológico, es tratamiento cognitivo-conductual y siempre, siempre hay que empezar por el tratamiento cognitivo-conductual. Luego, si es necesario, si el paciente tiene un TOC muy grave, pues habrá que poner fármaco. Pero desde mi punto de vista hay que empezar solamente con terapia cognitivo-conductual. El problema es que muchas veces no encontramos este tipo de terapia, pero es lo fundamental. Es decir, lo fácil y rápido es poner un fármaco, pero no es lo mejor. Esto sin ninguna duda. Antes de empezar con este tratamiento, tanto el paciente como la familia ha de entender lo que vamos a hacer. Eso también es fundamental. Y hay que adaptar los protocolos, como pueden ser este o otros muchos que hay. Aquí he puesto este ejemplo, pero podría haber otros muchos. Pues hay que adaptarlos a ese paciente en particular, a la edad de ese paciente, a la capacidad que tenga ese paciente de entendernos, etcétera. Todas las características más individuales, ¿no? Y además hay que ser muy perseverantes, no hay que abandonar rápidamente, porque a veces tenemos que hacer muchas sesiones hasta tener resultado. O sea que realmente no nos podemos dar por vencidos pronto. Y luego ya en los pacientes más graves ya se instaurará algún fármaco si es necesario. Para hacer un plan terapéutico, lo que tenemos que hacer los profesionales es pues, una evaluación adecuada, la psicoeducación con el paciente y la familia y sobre todo el valorar todas estas características como os decía. Vamos a ver en qué consiste la intervención psicológica y psicosocial. Pues fundamentalmente en lo que decimos, o sea, ahora en estos momentos cualquier tipo de tratamiento tiene que empezar con lo que llamamos psicoeducación, que es enseñar muy bien, explicar muy bien lo que es el TOC y cómo se trata el TOC y todas las posibilidades de tratamiento. Esto es fundamental. No podemos empezar a hacer el tratamiento sin haber hecho una o dos sesiones que tengan este contenido. Y sobre todo también lo siguiente que haremos es motivar para realizar este tratamiento. Si nos viene un paciente que no está motivado, no vamos a salir airosos, es decir, no va a mejorar y quemaremos un tipo de tratamiento que es muy válido. Por lo tanto, para empezar este tipo de tratamiento cognitivo-conductual, el menor, la persona tiene que estar muy de acuerdo y muy motivada para hacerlo. Y también pues este cambio de actitudes, ¿no? el distanciarse un poquito del TOC, es decir, el llegar a entender que yo no soy un TOC, sino que yo tengo un TOC y tengo que vencer ese TOC. Es decir, intentar distanciarse para poder vencer ese trastorno. No decir yo soy un TOC y ya está y qué le voy a hacer y tendré que vivir toda mi vida con él. Después de esto, lo que hay que hacer es evaluar todos los síntomas. Entonces, la evaluación de los síntomas es la escala que os decía al inicio, es decir, no podremos hacer un tratamiento si no tenemos este listado muy bien completado. Y cuando tengamos todas las obsesiones y todas las compulsiones que tiene un niño o un adolescente, lo que haremos será hacer una jerarquía, es decir, ordenarlas de las más fáciles a las más difíciles, las que el paciente crea que son las que quizá antes va a poder vencerlas, empezaremos por esas y dejaremos las más complicadas para el final. Y luego haremos un registro de esas obsesiones y compulsiones. Y estos registros pueden ser muy diferentes según la edad del niño o la edad del adolescente, si solamente es una obsesión y compulsión la que vamos a tratar o si son muchas a la vez. Y ya digo, en función de la edad, pues utilizaremos también para ver la ansiedad que puedan tener, pues un tipo de registros más gráficos o menos gráficos.
Y luego también hay otra serie también de prácticas dentro de la terapia cognitivo-conductual que son pues, lo que denominamos el entrenamiento cognitivo, ¿no? Lo que decía antes, este distanciamiento, el poder criticar todas estas creencias obsesivas erróneas, porque lo que define a la obsesión es que es irracional. Es decir, el paciente tiene que entender eso. Si está convencido de eso que nos está explicando, hay que volver a ver si estamos haciendo bien el diagnóstico. Es verdad que un paciente puede tener más, lo que denominamos más insight o menos insight, es decir, saber claramente que esas creencias son irracionales o tener dudas sobre ello, pero tiene que llegar a criticarlas y se ha de ir autorreforzando él a medida que va mejorando los síntomas. Y luego pues hay toda una serie de técnicas que no entraré en ellas, pero que bueno, son las denominadas exposición y prevención de respuesta o técnicas cognitivas para las obsesiones más puras o, por ejemplo, en niños pequeños, muchas veces cuando hacemos estos tratamientos, pues vamos haciendo también técnicas de reforzamiento. Pero como os decía también, utilizaremos unas técnicas u otras en función del tipo de trastorno. Pues si es un trastorno de limpieza, haremos exposición y prevención de respuesta, que pues, haremos que la persona se sienta con las manos sucias, incluso pueda tener las manos sucias, pero no va a poder lavarse durante un tiempo largo, en principio con el terapeuta, y va a tener que aguantar esa ansiedad que se va a ir elevando hasta que esa ansiedad disminuya. Esto por decirlo así muy rápidamente. Pues si son de evitación del daño también se podrán hacer estas técnicas de exposición y prevención de respuestas. Si son de simetría, también haremos estas, no haremos técnicas cognitivas o las de acumulación. Bueno, entonces, ¿en qué consiste un tratamiento cognitivo-conductual? Y esto es lo que han de ofrecer los terapeutas cuando se va a la consulta, en una serie de sesiones que podrán ser, yo aquí he puesto unas sesiones estándar, en principio esto para una persona que tenga un TOC moderado, pues a lo mejor con 12 sesiones de hora y media, no pueden ser sesiones de media hora, han de ser largas, pues durante un mínimo de 14 semanas, que pueden ser pues en principio una semanal y las últimas distanciarlas un poquito más. Algunas sesiones hay que hacerlas con los padres para informarles bien de todo y a la vez a ambos, a pacientes y a padres, de todo lo que les estamos explicando. Y luego habrá una serie de sesiones también más específicas para el tratamiento de las obsesiones y compulsiones específicas. En fin, son sesiones que cada una tiene su temática, que están muy estructuradas y que, bueno, pues es realizar todo lo que os he comentado. Y tanto con el niño como luego pues tratar con la familia también, pues esto, las respuestas familiares, las ganancias secundarias que pueden tener esos niños por los síntomas o diferenciar los síntomas TOC de no TOC, fomentar el autocuidado familiar, también resolver otros problemas familiares y luego sobre todo intentar la prevención de recaídas. En fin, ya digo que pueden ser diferentes modelos, diferentes sesiones, diferentes números de sesiones, pero esto sería una estándar, por decirlo de alguna forma. Y luego, cuando es necesario, pues se dará el fármaco. Yo no voy a entrar aquí en los fármacos que se pueden dar. Hay una familia muy de fármacos que es la de primera elección, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. No voy a entrar en ellos. Sí que yo creo que cuando se han de dar fármacos, pues hay que explicar muy bien en qué consiste ese fármaco, qué expectativas hay con la instalación de ese fármaco, conocer los posibles efectos secundarios, bueno, explicar todo un poquito, explicarlo bien, ¿no? Para que tanto el paciente como los pacientes sepan
lo que se está haciendo. Y simplemente a nivel farmacológico decir que hay que ir subiendo la dosis muy poquito a poco, sobre todo en menores de edad, empezar con dosis muy bajas, viendo que vayan tolerando bien el fármaco, valorar la respuesta al fármaco cada 4 semanas. Si la vamos valorando cada semana o cada 2 semanas, nos podemos encontrar que no encontramos mejoría, porque esta mejoría es lenta. Hay que mantener las dosis terapéuticas durante bastantes semanas antes de valorar si ese fármaco ha sido eficaz o no, y luego, cuando ya haya mejorado, mantener el tratamiento durante al menos 12 meses. Normalmente nos regimos por un algoritmo. Aquí lo he puesto en chiquitito porque no es lo que quería mostrar, pero sí que bueno, vamos, sobre todo intentamos prescribir un tipo de terapia u otra en función de la intensidad. Leve, moderado, terapia cognitivo-conductual, y grave, pues a lo mejor ya hay que empezar con fármacos y terapia cognitivo-conductual. Pero siempre hay que valorar que haya una motivación para el tratamiento. Comentar, bueno, que hay que hacer en los niños, pues lo que sería la prevención primaria, pues hay que hablar con profesores también en casos necesarios para que estos niños sean mejor atendidos. Cuando ya hay trastornos, no podrían ser por síntomas, pero ya cuando hay un trastorno hay que hacer el tratamiento, y cuando el paciente es resistente al tratamiento, pues quizá hay que ir ya a servicios más especializados. ¿Y la familia? ¿Qué es lo que pasa con la familia cuando hay este trastorno? Pues que el TOC se convierte en un asunto familiar, por decirlo de alguna forma, porque todos los miembros de la familia al final van a estar afectados por este trastorno, porque el TOC, la verdad es que una vez que sale a la luz, a lo mejor durante un tiempo está escondido, el paciente lo lleva en secreto, pero en cuanto sale a la luz, pues la verdad es que perturba, y la familia pues tiene que lidiar con todo lo que el TOC origina, ¿no? Pues las reacciones emocionales que puede originar el TOC, pues a veces pues la ansiedad, la frustración, la sensación de vergüenza por algunos síntomas, etcétera. ¿Qué tiene que hacer la familia? ¿Qué les recomendaría yo a los familiares? Pues reconocer, saber muy bien los síntomas de obsesivo-compulsivos, tener muy claras las expectativas del tratamiento y saber que las mejorías a veces van muy poco a poco, que no se puede correr más de la cuenta, no pueden desaparecer los síntomas de un día para otro, que hay que mantener una comunicación con los niños con TOC muy clara, sencilla, no dar largas explicaciones de por qué hay que hacerlo de una forma o de otra, sino todo muy, muy, muy sencillo. El progreso de ese niño se ha de medir en función de ese niño, no comparando con otros individuos, ni pensando que ha de estar mejor porque el hermano no hace estos síntomas o porque sus primos no tienen este trastorno, etc. No, nos tenemos que centrar en ese menor y reconocer los pequeños cambios que va viendo día a día. Crear un ambiente en el que el niño se sienta bien reforzado y bien acompañado en ese tratamiento, pero a veces también establecer límites, porque algunos síntomas no son TOC. A veces los niños o adolescentes con TOC, pues por esa rigidez que tienen, pueden tener también conductas un tanto tiránicas, y hay que separar lo que es TOC de lo que no es TOC. Apoyar, si en un momento dado hay que tomar una medicación. Intentar esas conductas de acomodación familiar que son casi inevitables, ¿no? Que es, pues bueno, pues intentar, pues eso, que evitar algunas conductas que se saben que van a provocar los síntomas, etcétera.
Pero también los padres y los hermanos tienen que tener tiempo para ellos mismos, ¿no? También cuidarse e intentar en la medida de lo posible hacer una rutina familiar lo más normal posible, ¿no? ¿Qué recomendaremos al paciente? Pues bueno, que sepa que ese pensamiento obsesivo puede aparecer en cualquier momento y que ha de intentar no involucrar a otras personas. Ya digo que a estas edades es muy fácil involucrar a los padres o a los hermanos, que hay que realizar todas las tareas que se les encomiendan en las terapias, porque se les pone deberes, hay que hacer una serie de registros y hay que hacer deberes para la siguiente sesión. Y bueno, pues tienen que colaborar, tienen que hacerla, no se han de impacientar si se va más lento de lo que uno querría. Hay que enfrentarse a ese temor, a esa ansiedad que producen los síntomas, no hay que huir de esos pensamientos, hay que enfrentarse a ellos. No decir, bueno, cuando esté mejor empezaré el tratamiento. No, no, el día estupendo, el día mejor es el día que se comienza ese tratamiento. O sea, que no hay que esperar a que me encuentre, a que yo considere que ese día, por lo que sea, pues será mejor para empezarlo. No, no, hay que empezar ya y luego ya se irá viendo. Centrar la atención también en eso, sentir la ansiedad, cómo sube y cómo disminuye esa ansiedad, y sobre todo pues también el ayudarles a sentirse contentos, orgullosos por el esfuerzo que realizan, que es la única manera de poder conseguir esa evolución positiva de la enfermedad. Y nada, como mensaje final, decir que es un trastorno pues que puede llegar a ser muy disfuncional, pero que es tratable, que hay que realizar un tratamiento específico cuanto antes, hay que empezar pronto para disminuir ese tiempo sin tratar del trastorno, y que hay que abordar también la comorbilidad y saber qué posibles desencadenantes hay de la patología, también esos factores más ambientales, para también poder minimizarlos al máximo. Y esto sería todo. Gracias por la atención. Aquí he puesto un pequeño dibujo. Es que a veces con el TOC parece que se está ahí un pozo sin fondo, pero no es así. Cada vez ese fondo nos tiene que resultar más cercano a la superficie, porque el mensaje que sí que quiero transmitir es que el TOC es tratable y sobre todo en edades tempranas, lo cual no quiere decir que no haya pacientes muy graves y que evolucionan muy tórpidamente. Pues muchas gracias por la atención y voy a dejar de compartir para poder verles. No sé si Gracias. ahora... Sí, vamos a pasar a las preguntas, que ya vemos aquí por el chat, ya vemos que están empezando a poner algunas preguntas. Por ejemplo, nos preguntan, ¿ya pasas tú o las leo yo? Pues... Las voy viendo yo también, si queréis. Las puedes, sí, como quiera. Pues si quiere ir la contestando según vayan apareciendo. La primera pregunta dice que a Vanessa, su hijo le diagnosticaron a los 3-4 meses cuando empezó, y ahora está bastante bien. Nos dimos cuenta rápidamente y le llevamos enseguida. Se lo diagnosticaron con 6 años. Perfecto, es que es esto. A ver, yo sí que decía al principio que hay algunas conductas ritualísticas propias de los primeros años de vida, pero cuando algo se mantiene, es decir, los padres muy fácilmente se pueden dar cuenta de lo que entra dentro de la normalidad y lo que se distancia de la normalidad. Y como dice aquí Vanessa, lo fundamental es ir pronto para frenar esos síntomas. ¿Más preguntas? ¿Podéis levantar la mano? Parece que de momento hay más. Yo tengo una pregunta. No sé si hay una noticia de estos días que pone: los astrocitos podrían desempeñar un papel clave en el TOC. No sé si Luisa Lázaro ha leído ese artículo.
Mira, no lo he leído, ¿no? Los astrocitos, dicen los astrocitos, ¿verdad? Sí, A ver, los astrocitos son unas células nerviosas, y sí que es verdad que el TOC es uno de los trastornos mentales, que más claramente son, por decirlo de alguna forma, neurobiológicos. Es decir, sabemos desde hace muchos años que hay lo que yo os decía, lo que pasa que muy, muy, muy brevemente, hay una circuitería cerebral afectada, alterada. Hay todos estos circuitos que van desde las zonas más profundas del cerebro a las zonas más superficiales, sobre todo lo que es la zona frontal y parietal, que está afectado. Es decir, no se tiene TOC porque en la infancia mi padre o mi madre me dijo no sé qué o me hizo no sé cuántos. No, esa no sería la causa. Hay una causa muy, muy, muy biológica. Entonces, con respecto a lo que preguntas, mira, veo que no estoy del todo al día porque no he leído esta noticia, pero bueno, la ciencia va avanzando cada vez más y sí que los estudios científicos sobre el TOC, sobre todo son de tipo genético y de tipo más de neuroimagen. El definir los astrocitos específicamente, no sé qué tipo de técnica habrán utilizado, pero la buscaré para ponerme al día. Pero sí, la ciencia va avanzando. a ver si te parece, te la pongo en el chat, el Perfecto, enlace. perfecto. Era una investigación que se hizo, pero de casualidad me parece que llegaron a esos resultados. Ujú. Vale. Vanessa, está la mano Sí, levantada. Si quieres, Vanessa, voy a activar el micro Hola, y hola, ¿me escucháis? sí, 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 Vanessa. sí. Yo soy la que he puesto en el chat lo de que mi hijo se lo diagnosticaron temprano, ¿vale? La pregunta que te quería hacer, porque has comentado, bueno, yo más o menos, pues como nos pasa a todos los familiares, cuando pasa algo de esto te pones como las pilas, ¿no? Y haces como un máster en TOC y te pones un poco las pilas, pero tú has comentado que sí o sí, digamos así, siempre tiene que haber por lo menos he entendido eso, que tiene que haber un antecedente familiar en los dos tipos de TOC que has dicho, con TIC y sin TIC. No sé, he entendido eso, porque yo Sí, dando vueltas, o sea, yo no sé ni por mi parte, porque yo no lo tengo, por lo menos no me lo han diagnosticado, nunca me he sentido así, ni por parte de gente muy, muy cercana, hay ese diagnóstico. Entonces, se tiene que dar o no, sea, puede no, ser no, que no no. se haya diagnosticado nunca. Sí, no necesariamente. Es muy Ah, vale. frecuente, sobre todo en inicio temprano. Es más frecuente que en inicio, en la edad adulta, de que haya antecedentes familiares y muchas veces son de primer grado, otras veces son de segundo o tercer grado. Pero hay un porcentaje de pacientes, que es lo que en ese gráfico digamos, Sí, de los círculos, es el TOC esporádico que se llama. Lo que pasa que en ese ya no he incidido porque no tiene otra característica que síntomas con TOC y ya está. Pero vale. esporádico quiere decir esto, que no hay antecedentes, pero aparece a estas edades. Y luego ya sí que serían estas formas más familiares que unas cursan más con tics y otras sin tic. Vale, y la otra pregunta que te quería hacer, bueno, más bien es una apreciación que si lo has dicho, yo estoy encantada, que cuando se detecta en edades más tempranas hay muchísima probabilidad de, bueno, no una recuperación, o sea, no una cura porque no la tiene, digamos, pero que una recuperación muy buena, ¿no? Es muy altísima esa probabilidad, ¿no? Sí, mira, también he puesto ese estudio porque también es un estudio, ese que decía yo de metaanálisis, ¿no? que ha estudiado todos los estudios publicados hasta la fecha sobre evolución a largo plazo. Porque hasta hace poco tiempo tenemos esta creencia de que cuanto antes empieza un trastorno, más grave es y peor evolución va a tener. Entonces, yo esto, con mi experiencia clínica de muchos años, siempre he pensado que no es del todo así, porque hemos visto niños que han tenido un trastorno obsesivo compulsivo y les hemos podido dar el alta, han mejorado, se ha hecho el tratamiento, en algunos se ha tenido que poner fármaco, en otros no, pero se les ha podido dar el alta sin derivarlos cuando son mayores a otros profesionales. Entonces, no sé si a lo mejor a los 25 años o a los 40 pueden tener otro episodio de TOC, podría ser, o podría Ajá. ser que no. Mira, yo lo que me he encontrado en muchas ocasiones, que esto también me afianzaba un poco en esta idea
de que no por empezar pronto o por tener síntomas de pequeño ya se va a tener una mala evolución. Y es que muchos padres, fundamentalmente padres varones, pero muchos padres de niños con TOC me decían en la entrevista clínica, si yo esto lo hacía de pequeño, si yo lo hacía de pequeño, pero como entonces no se le daba importancia, pues bueno, y un día se me pasó. Entonces, bueno, pues yo creo que esto también es esperanzador. Y el artículo al que me refería decía esto, que hay un porcentaje de remisión bueno, pues mucho más alto del que pensábamos hace años. Y la otra idea es esta que os comentaba, que cuanto antes se trata, cuanto más se acorta esa enfermedad, mayores posibilidades hay de evolución positiva, de remisión. Vale. Sí, en mi caso la verdad es que ya le han dado el alta. Bueno, el alta, de momento. Ajá. No llevo un año de vacaciones, vamos a decir. Muy bien. Pero muy bien. Y me ha gustado mucho que lo hayas comentado porque digo, pues hay un poco más de esperanza, ¿no? Que no. Claro. Luego me Sí. imagino que la adolescencia pues pasará un periodo un poco más delicado por los exámenes o el cambio así un poco hormonal y tal, pero Sí. que yo le veo y digo, qué maravilla que me hayas dicho eso, me has alegrado. Sí, sí. Cuando, por ejemplo, mira, un momento vital que les es a veces difícil es el paso a la ESO. El primer curso de la ESO, bueno, pues también coincide con esto que os decía, de que hay un pico de inicio de la enfermedad hacia los 10 o 11 años, ¿no? Que ya viene a ser un poco, la ESO se empieza a los 12 años, pero el paso del colegio al instituto, por decirlo de alguna forma, es un momento en el que también hay que estar como muy al tanto, ¿no? Sobre todo si han tenido síntomas previos, bueno, pues por si necesitan un poquito más de estar a la guay, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Muchas gracias. Nada. A ver, hay una pregunta en el chat y luego le doy paso a Teresa Esteban, que ya también está levantando la mano. A ver, la pregunta en el chat dice Susana María, dice, hola, mi hijo tiene 11 años, está diagnosticado y en tratamiento cognitivo-conductual desde hace unos 5 meses. Cuando nos han hablado de tratamiento con medicación siempre nos da mucho miedo. Me gustaría saber su opinión sobre la medicación en niños de esa edad. A ver, si yo os he dicho que lo primero que hay que hacer es terapia cognitivo-conductual y que en muchos casos con la terapia cognitivo-conductual es suficiente. Es verdad que en algunos pacientes, sobre todo los que no evolucionan bien o pacientes que no están motivados o que les es muy difícil realizar este tipo de tratamiento y el TOC les limita mucho, pues hay que poner fármaco. Y cuando hay que poner fármaco no pasa nada, tampoco hay que tenerle miedo. Es un tipo de fármaco muy, digamos, muy habitual, que se ha puesto en muchos pacientes y a todas las edades, y hay ensayos clínicos a todas las edades. Estos fármacos que os decía, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que bueno, pues es la fluoxetina, es quizá el más utilizado, ¿no? Y son fármacos que se toleran muy bien, que dan pocos efectos secundarios, pero que sí que a estas edades conviene ponerlos muy poquito a poco, es decir, no empezar con la dosis habitual que se da en este trastorno, sino empezar con una dosis más pequeñita. Pero si lo necesitara, no tengas ningún miedo, ningún problema, porque no tendría por qué darle ninguna molestia. Sí que es verdad que cuando se pone un fármaco, lo que hay que tener muy presente es el revisarlo para valorar qué día hay que quitarlo, porque es que a veces nos encontramos con que se pone un fármaco y ya se da por sentado de que ese fármaco pues hay que mantenerlo años y años. Pues hombre, a lo mejor en algún paciente sí, pero en otros no hay por qué. O sea que luego hacer una correcta revisión de si la mejoría es completa, pues valorar cuándo se ha de suprimir, y cuando se vaya a suprimir también lo mismo que cuando se pone, suprimirlo muy poquito a poco para evitar efectos rebote o recaídas. Bien, Teresa Esteban, tendrás que activar el micro. ¿Ves? Tiene que haber un botón de un micrófono. Si no, puede escribirlo por el chat. Bueno, mientras tanto, quería preguntar a Luisa
¿Qué opinas sobre la estimulación magnética transcraneal para el TOC? Mira, a ver, hay algún estudio, nosotros no lo hemos realizado todavía, vamos, no hemos utilizado. Hay algún estudio, la verdad es que la transcraneal es más superficial y bueno, yo claro, al no haberlo utilizado personalmente, vamos, el grupo, no te puedo decir si la mejoría o no. Luego estaría la profunda ya para casos ya mucho más graves y por supuesto adultos, pero sí que bueno, se valora la estimulación magnética transcraneal, igual también que se ha valorado en trastornos depresivos, pero no te puedo comentar experiencia propia de la mejoría. Entonces, sé lo que han dicho algunos artículos, pero no es nada definitivo. Muy bien, gracias. Creo que Teresa ya tiene el micro activado. Sí, Teresa, te escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mire, quería preguntar, porque en mi caso es un familiar, una sobrina, que empezó de la edad adulta. No tengo muy claro, no tenía muy claro si realmente es una enfermedad o un síndrome del TOC. Pero al escucharla, sí he escuchado varias veces que es una enfermedad, ¿no? Sí, a ver, nosotros llamamos trastornos, ¿no? En psiquiatría decimos trastornos porque a veces para decir enfermedad tendríamos que saber las causas claras y tendríamos que tenerlo todo mucho mejor definido y en los trastornos mentales pues sí que estamos avanzando mucho y sí que se está estudiando mucho, pero no se saben todavía las causas últimas, ¿no? Y por eso a veces no decimos enfermedad, pero sí que Es un trastorno. es un conjunto de síntomas y ya he comentado, pues hay también bueno, pues una etiología, ¿no? Unas causas que creemos que hacen llegar a la enfermedad, pero no se tiene tan bien establecido como otras enfermedades médicas, por decirlo de alguna forma. Y otra cosa es esto, que ella empezó ya de la edad adulta a partir de los 20 y poco, así, y ahora está en una fase bastante grave. Pero reacia a tomar medicamentos, reacia. Y entonces me interesa mucho, pues, a ver cómo podría yo ayudar a comprender también un poco mejor todo el tema del TOC, que yo sé más o menos lo que es, pero es muy complejo. Muy complejo y bastante. Entonces, para tener un acercamiento un poquito más con ella, en fin, no sé. Ese es el Claro, tema. no sé si los síntomas son muy intensos. Son muy intensos. Son muy intensos. ¿Y Sí. realiza tratamiento psicológico? Tampoco. Tampoco. Es que casi es que, difícil. claro, Es que el problema es una de dos, o que no tiene conciencia de enfermedad o que sí, aun teniéndola, tiene. está muy adaptada a esa situación, a esos síntomas y piensa probablemente que sería tan costoso luchar contra ellos que se queda como está, ¿no? Es un poco quizá esa la situación. Sí, ha dado un paso adelante, eso es cierto, porque está en contacto con Ventura. No sé si la conoce, es una presidenta de la Asociación de TOC en Granada. Ajá. Y ella está en contacto, se ha puesto en contacto, incluso ha ido a Granada. Y digo, bueno, ya es un paso, ¿no? Un paso Y tanto. bastante importante. Pero reacia totalmente a tomar medicamentos y también un poco a pedir ayuda. Ya. Eso es típico también del TOC, ¿no? Me imagino. Sí, de algunos pacientes sí. Lo que decía, que muchas veces tardan muchísimo, porque claro, al ser pensamientos, a veces son muy absurdos, muy irracionales lo que piensan y lo que hacen, y ellos saben que es absurdo y que es irracional. Entonces a veces sienten una gran vergüenza el comunicar lo que pasa por su cabeza, ¿no? Y no lo comentan, y lo camuflan, lo esconden todo lo que pueden. Y así a veces pasan años y años hasta que llega un momento en que revertir todo eso es costoso. Pero bueno, Exacto. nunca es tarde, hay que tener este pensamiento.
ha tenido épocas, así como el gráfico este que ha expuesto, que ha estado mucho mejor y ha llevado una vida más o menos estable, y ahora pues está en ese pico, ese sí. pico en alza. Y además con pensamientos graves, pensamientos. Bien. A ver Pero si bueno, ahora se deja ayudar, ¿eh? Sería importante. Sí. queremos que sí. Muchas gracias, me ha encantado toda esta charla suya. Muchas gracias. Gracias. Sí, a ver, José tiene la mano levantada. José, puedes activar el micro. ¿Me oís? Sí. Vale, que soy Andrea, soy la mujer de José. Tenemos una niña de 13 años, se lo diagnosticaron el año pasado con 12 años. Tuve que empezar también con sertralina porque estaba con bastantes compulsiones. Yo creo que también porque se junta la adolescencia, entonces hay un momento que tampoco tienes muy claro hasta dónde está la ansiedad, el TOC, la adolescencia y tal. Entonces, lo que ahora nos preocupa, porque con la mayor pues ya tenemos claro el diagnóstico, tenemos 3 hijas más, ¿vale? Y una de las 2 pequeñas son mellizas, tienen 7 años, y una de ellas empieza a hacer, pues por ejemplo, nos sentamos a desayunar y dice, ¿este es mi plato? Cuando es obvio que es su plato. Hace preguntas muy de confirmación que, claro, que cuando las oímos se nos ponen un poco los pelos como escarpias, pensando, sí podía existir. Lo que pasa es que como tienes 7 años, tampoco te puede explicar el por qué lo pregunta. Es muy difícil, entonces no sabemos muy bien si es cosa ya nuestra, de en plan, ¿sabes? Con 7 años es muy pronto que puedan explicar. Sí, a veces cuesta. Mira, si es una conducta de ese tipo, que lo que quiere es una comprobación, es una respuesta vuestra, yo lo que haría es explicarle muy brevemente cómo se llama la niña. Susana. Susana, pues le diría, mira, Susana, esto no me lo tienes que preguntar, tú ya sabes que es tu plato y como tú ya lo sabes, pues la mamá o el papá no te van a responder porque es tu plato, ¿eh? Entonces yo te respondo hoy, te digo que sí es tu plato, pero no me lo preguntes ya más porque tú lo sabes. O sea, darle esa capacidad de que ella... Eso lo hemos hecho y entonces Sí. como lo que hacía era, sobre todo su melliza, le respondía porque la veía que a lo mejor estaba agobiada, entonces a las hermanas les hemos dicho, digo, ¿os acordáis que os hablábamos que no se le puede decir y responder a las preguntas que sabéis? Exacto. Que ya lo saben? Digo, pues con Susana lo mismo. Si se ve que es su plato, no le tenéis que decir nada. Y a Susana se lo hemos explicado, pero claro, a eso se junta también como que tiene muchos miedos, lo de ir sola al baño, entonces no sabemos hasta qué punto es normal. Una niña de 7 años que tenga miedos es normal. Puede ser también por imitación de la mayor o sí, nos tenemos que preocupar. Sí. No, mira, ya iréis viendo si la niña va bien al cole, está contenta, el resto de su vida diaria entra dentro de lo previsible, pues en principio no habría que hacer nada más, estar un poquito al tanto por si acaso. También igual eso ya sabéis lo que es el TOC, ya lo habéis vivido y probablemente pues también vais a estar mucho más al tanto que otros padres que no conozcan la patología, ¿eh? Pero en la medida que la niña en todo lo demás esté bien, pues yo estaría, lo que digo, al tanto, pero no haría gran cosa salvo eso, salvo que ella entienda que no podéis estar respondiéndole continuamente a una misma pregunta. Claro, lo que pasa es que como a la mayor se le diagnosticaron con 12 años, porque ya vimos las compulsiones y de repente cuando lo descubres y te dice, no, es que cuando tenía 8 años, pues tenía que hacer cosas porque si no venía la mala de la sirenita, pero claro, eso no te lo habían contado, te lo cuentan con 12, que dices, jo, si lo hubiera sabido. También, ¿sabes? Sí, pero bueno, pues nada, pero además está muy feliz, así que nada, pues exacto, gracias. Ir viendo y bueno, a lo mejor si más adelante veis que además de eso hay alguna otra cosa más, pues igual merece la pena valorarlo, pero de momento, dado que conocéis muy bien la patología, yo estaría pues eso, al tanto, pero sin más. Fenomenal, pues muchísimas gracias. De nada. Y que me ha encantado la charla. Bueno, pues gracias vamos a dar paso ya a una última pregunta, si hay alguna más. No tenemos... Yo ¿Sí? tengo una, Begoña. Vale. Si me permites, a ver, tengo una persona conocida, tiene una niña de 8 años y, bueno, está un poco preocupada porque ve algunas conductas que, bueno, todavía parece que no hay compulsiones, pero es como muy rígido. Por ejemplo, nadie le puede tocar
la mesa donde tiene los rotuladores, los lápices, o tiene que dejarlo todo como estaba. Luego también se mira las zapatillas si están sucias. ¿Eso podría ser un síntoma de un posible TOC futuro? O sea, le produce mucho malestar, pero no, hasta ahí llega, ¿no? Como que no va más. A ver, podría ser, ¿eh? Es verdad que estas características son de niños más rígidos, pero los niños con TOC normalmente son rígidos en el sentido de que son poco flexibles, ¿no? Pues si piensan que una cosa debe estar de una determinada forma, se ha de mantener así. A ver, si eso no le va creando a esta edad, pues si alguien le modifica las cosas, no le va creando rabietas, si se puede ir solventando fácilmente, bueno, yo no haría nada, pero también estar un poquito al tanto, porque probablemente por esa característica de rigidez. Y bueno, a ver, podría ser un signo de que a lo mejor más adelante tiene algo más o no. Esto es muy difícil y en nuestra profesión es muy difícil valorarlo. Pero bueno, ya han detectado esto, lo que decía previamente, estar un poquito al tanto por si apareciera alguna cosa más. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues vamos a dar ya por finalizada lo que es la charla. Agradeceros a los que habéis asistido y a Luisa, sobre todo porque ha sido muy interesante, ha estado muy bien explicada y bueno, estoy convencida de que ha servido de mucha ayuda a todo el mundo y vamos, que muchísimas gracias por habernos dado la charla, Luisa. De nada, vosotros, por la invitación, encantada de estar aquí con todos vosotros y espero que bueno, los familiares que tengáis pues vayan evolucionando progresivamente bueno, pues eso, hacia mejor y ojalá hacia la remisión de los síntomas. Un abrazo a todos. Gracias, Luisa. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.